nos grabe, déjenme saludar con muchísimo gusto y muy temprano a mi queridísimo amigo, escritor, periodista, colega periodista, el queridísimo Ricardo Sevilla, quien hoy va a exhibir a pues los grandes amigos de Felipe Calderón y de Genaro García Luna, al pseudoperiodista Carlos Loret de Mola, mejor conocido como Los Montajes, por la serie de montajes que él mismo ha reconocido, por algunos incluso ha ofrecido disculpas. Por ahí debe tener don David las imágenes, pues gran amigo de Felipe Calderón y de Genaro García Luna. Recordará usted estas imágenes en las que hasta el cuellito se le sale del gusto cuando recorría el búnker de García Luna. Si usted ve cualquiera de las entrevistas que le hace a Calderón, bueno, pues se pone de tapete el cabrón. Y ni se diga de su gran amigo, el muy misógino de Víctor Trujillo. Víctor Trujillo, en su personaje de pseudo sátira política chafa, broso, entrevistaba a muchos de forma terrible, mordaz y etcétera, pero cuando llega ahí el cuate, llega ahí el billete, la cosa es muy distinta. Si usted revisa cómo entrevistaba a Víctor Trujillo a Felipe Calderón, bueno, pues se va a dar cuenta de una situación muy, muy distinta. Y hoy van a ser exhibidos por un gran periodista, por el buen Ricardo Sevilla, a quien saludo con mucho gusto y abrazo a tan tempranas horas de la mañana. Querido Ricardo, levanto mi taza de café por ti. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, mi querido Toño. Yo levanto mi taza de tecito muy tempranito, que estamos aquí escuchando y viendo la información. Ya hicimos un recorrido por la prensa nacional, por la prensa internacional, ya vimos los cartones incluso. En fin, hay un gran despliegue de información. Está el tema de Venezuela, que me parece muy relevante. Fíjate, mi querido Toño, que quiero hacer una pequeña precisión. Sandra Ávila Beltrán no es la reina del sur, es la reina del Pacífico, así fue descrita. Lo que ocurrió fue que el escritor sinaloense Elmer Mendoza, un escritor francamente mediocre, se reunió con su amigo allá en Sinaloa, el escritor español Arturo Pérez Reverte, un infeliz que no conoce nada de nada y que se ha fusilado a Alexander Dumas a través de los tres mosqueteros, y ha hecho estas el Capitán a la Triste, la Tabla de Flandes y todo eso infumable, porque es un plagiario. Y entonces se reunió con Elmer Mendoza le contó la historia de Sandra Ávila Beltrán, conocida como la reina del Pacífico, y este señor, para evitar que lo señalaran, pues creó el personaje de Teresa Mendoza, que es la protagonista de esa novela de ficción, que es La Reina del Sur, y que la propia Sandra Ávila Beltrán demandó incluso pues, a la serie que se llevó a cabo sobre ese tema. Y bueno, también, si no mal recuerdo, a la serie Narcos, ambas se transmitieron a través de Netflix, una ya no está, la otra continúa por ahí, pero bueno, es una precisión que me parece relevante para dar a conocer cómo hay escritores que, como no logran hacer investigaciones, vienen y dicen: oye, Juan Villoro, ¿por qué no me cuentas cómo están las cosas aquí? Pero si Juan Villoro no conoce del narcotráfico, eso lo digo por otro tema. Juan Villoro es como asesor de escritores turistas que vienen aquí y dicen: vamos a escribir un libro sobre esto y sobre aquello, y Juan Villoro hizo también otro asesoramiento a Poltero. Pero bueno, quería decirlo, estoy muy bien, mi querido Toño. Hace aire aquí en la Ciudad de México, un aire muy, muy interesante. Y bueno, pues están soplando aires, Toño, ahí justamente en Latinos. Hay que exhibir a Latinos, hay que exhibirlos de cuerpo entero, porque son unos personajes que están disfrazados de periodistas. Ya desde cuando hemos estado hablando sobre el asunto, pero ya basta, Toño. Hay que exhibirlos ahora de cuerpo entero, hay que hablar con datos duros de quiénes son estos personajes, estos desinformadores que son la plana principal del medio de comunicación de Roberto Madrazo. Carlos Loret de Mola,
Víctor Trujillo, disfrazado en este caso del payaso de peluca verde, y este sujeto, Van Pipe, que son, desde mi punto de vista, no solamente mentirosos, sino payasos y, como dijeras tú, inmamables. Hay que comenzar con el Van Pipe. Ayer hacíamos un hilo en la red social de X, yo creo que le disgustó muchísimo a Milenio, a Excelsior y todo, porque hacíamos la comparativa y analizábamos que pues nosotros desde nuestra azotea, porque estamos aquí en la azotea, estamos impactando más con este periodismo independiente de lo que están haciendo esas redacciones que tienen a 100 personajes ahí. Bueno, poníamos con sus propias palabras y frente al espejo a estos periodistas. Van Pipe es un sujeto, mi querido Toño, completamente desbrujulado. Le hacían una entrevista ahí en imagen, ya sabe, imagen informativa, y lo hacía una señora que la verdad no vale la pena ni siquiera mencionarla, pero este sujeto pues comenzó haciendo memes, chistoretes, gracejadas, pastelazos. Le preguntan, oye tú, ¿de dónde vienes? ¿Quién eres? Y él sale con una gracejada, dice, son preguntas muy filosóficas. Van Pipe soy yo y me pusieron Pipe porque a mi papá le decían Pipe y pues yo soy Pipe, me gustaban los vampiros y yo soy Van Pipe. Así, con eso de periodismo, nada. No tiene ninguna trayectoria periodística, ha hecho memes y todo. Y entonces Roberto Madrazo siguió la recomendación de Carlos Loret de Mola y ahí va Van Pipe para Latinos. Broso, un personaje sórdido, misógino, que ve a las mujeres desde hace muchísimo tiempo, desde la caravana, porque tampoco hay que glorificar lo que se hacía en Imevisión, que era una cadena de televisión pues del Estado mexicano, pero que se hacían unas cosas también bastante ramplonas, pero ahí lo más rescatable en su momento fue la caravana, Víctor Trujillo, Ausencio Cruz, etcétera, pero este personaje siempre fue sórdido y siempre vio a las mujeres como objetos de placer sexual, empleó en todo momento estos acosos, estas agresiones físicas, cosificamiento de las mujeres y a todas sus colaboradoras las pasó por ese tipo de acoso. Un personaje despectivo, burlón, alburero de poca monta y pues fue un acosador. Lo vimos así en Imevisión, lo vimos en Televisión Azteca, lo vimos en CNI Canal 40 con Ciro, y lo vimos finalmente en Televisa. Hoy está haciéndolo, digamos, de una manera más tenue ahí en Latinos porque ya ha sido exhibido de esta manera. Pero está Carlos Loret de Mola, este personaje que mi querido David ponía las fotografías al principio, y un sujeto que ha reconocido que ese supuesto reportaje que ya fue completamente exhibido y que presentó en Televisa, pues no fue más que un montaje en toda la regla. Él lo dice con todas sus letras y criminaliza a Israel Vallarta, a Florence Casá y pues al calor de sus tonterías. Dice, es que yo no me di cuenta, como era un programa en vivo, pues era muy difícil saber que se trataba de una recreación. Público memorioso, nosotros estamos en vivo y créame, que aunque estamos platicando aquí con Ceci Vega, con don David, con Toño, con usted, estamos viendo la información, sabemos perfectamente si esto es o no una recreación. Carlos Loret de Mola no estaba muy atareado, muy pendejo, no se daba cuenta de que lo que estaba haciendo era un numerito confeccionado por Genaro García Luna y su equipo. En fin, estos son los periodistas, mi querido Toño, entre comillas, de Latinos. Son impostores disfrazados de periodistas, valga la redundancia, y lo que molesta no es que ellos hayan fundado un medio de comunicación donde iban a hacer sátira. Yo entiendo que eso es una sátira, no lo veo de otra manera, sino que estén tratando de darle a tole con el dedo a la gente y estén tratando de moldear la opinión pública. Los tres personajes carecen de todos los atributos que se requieren para ser un periodista.
rigor, objetividad, neutralidad, investigación, probidad, humanismo, etcétera, etcétera. Ni Van Pipe, ni Broso, ni Carlos Loret de Mola conocen, y si los conocen, se los han pasado por el arco del triunfo, los preceptos fundamentales del periodismo. Son simuladores, siempre presentan información sesgada, parcializada, lo que palomea Roberto Madrazo o su hijo, el hijo de Roberto Madrazo, y bueno, estos personajes difunden en todo momento datos distorsionados. Si usted vio en algún momento, se topó, porque desafortunadamente le meten mucho dinero a través de las redes sociales con los trabajos de estos personajes, en todo momento estuvieron atacando el gobierno de la transformación de Andrés Manuel López Obrador durante todo el sexenio. Prácticamente no había una nota que no tuviera que ver con ese tema, favoreciendo los puntos de vista del conservadurismo, de la derecha, y omitiendo hipócritamente lo que pudiera afectar, comprometer a su jefe Roberto Madrazo, al PRI, a sus patrocinadores, a la gente del PAN, porque estaban vinculados allá en Guanajuato con ellos, estaban vinculados en Michoacán con ellos, y en fin, son charlatanes que a falta de rigor periodístico, Toño, utilizan un lenguaje pobre, y con pobreza no me refiero pues a la pobreza que tenemos en el pueblo llano, como nos califican, sino simple y sencillamente al lenguaje vulgar, obsceno, lleno, atestado, sembrado de clichés y de lugares comunes. Es un vocabulario limitado que no debería de tener acceso a los micrófonos. Recurren, usted lo puede ver, a chistes, a pastelazos, a frases repetitivas, insisto, a lugares comunes. No hay claridad en la exposición, pero eso no es lo peor, sino que no hay un compromiso de profundidad para revelarle a la gente información veraz, oportuna y con datos duros, verificada. Por eso hemos estado hablando insistentemente de que hay que separar pues el buen grano de los corucos, porque aquí se trata ya de hacer otra clase de periodismo. Ellos no han querido salir de la escena y decir, no la hicimos, mentimos mucho, ya nos descubrieron, qué vergüenza, cerremos la cortina. No, no tienen esa altura. Sin embargo, son personajes que todavía siguen haciéndole daño al pueblo de México. Son personajes, si me permites decirlo, Toño, que son una suerte de celebridades. Yo no diría superstars, pero son personajes que tienen una cierta fama por las razones o sin razones que usted quiera, y entonces los detectan y dicen, a ver, vente para acá, tú tienes una cierta famita, ven para acá, ya tienes esa famita, ya tienes seguidores, como fue el caso del payaso de Chumel Torres, y le dan un micrófono, ahora te vas a convertir en un ícono mediático, en una referencia, lo que tú dices, lo que tú actúas, tiene penetración. Entonces vente para acá, y disfrazan a esos fantoches de periodistas, son personajes sobreactuados, y el único propósito que tienen, mi querido Toño, es desviar la atención del contenido esencial. El contenido esencial es todo lo que es informativo, todo lo que es información, todo lo que realmente impacta en el ánimo de la ciudadanía y del pueblo, tiene que ser algo con tratamiento periodístico. Este no es el caso de estos personajes, y estos son solamente el ejemplo de todo lo que está sucediendo en los medios de comunicación de la derecha. Es hora, es momento, es tiempo de exigir un periodismo auténtico, un periodismo humanizado, un periodismo que no tenga que recurrir a la carpa, a la payasada. A mí me vale un cacahuate, perdóneme usted el exabrupto tan temprano, que haya circos, que haya maroma, teatro, está muy bien, se celebra, pero una carpa de bufones, de malabaristas, de guepetos, de titiriteros que estén disfrazados ahí de periodistas, no, la gente no merece eso, la gente merece un periodismo responsable. Y bueno, mi querido Toño, pues aquí hago una pausa para darte la palabra, porque creo que estamos en tiempos para ya casi ir a la conferencia presidencial del pueblo,
pero me parece muy relevante que se siga exhibiendo este tipo de personajes para que no caigan incautos en las redes de la desinformación. No, y aquí hemos en Sin Censura exhibido una y otra vez pues la plataforma chayoteril delincuencial y de choque latinus, delincuencial porque, fíjate, en el sexenio pasado, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera demostró cómo es que tenían una serie de chanchullos ahí completamente, pues, oscuros, cuestionables, que rayan en lo delincuencial, efectivamente, ¿no? Una plataforma que el mismo Roberto Madrazo aceptó, le pertenece a su hijo y a su yerno. Eso ya ha quedado claro. Lo reconoció en los espacios pedorros del Cacasraqui, de Carlos Alasraqui. De hecho, por ahí debe tener don David el clip, para que vea que aquí en Sin Censura, bueno, pues sí, presentamos todo con rigor periodístico y con datos. Pero mira, los personajes a los que te refieres, Van Pipe, por ejemplo, ha sido de estos tres personajes. Luis Felipe Van Pipe, el único que ha aceptado a venir aquí a Sin Censura, y lo hemos tenido un par de veces. Después de que él y yo, por ejemplo, tuvimos un encuentro, un encontronazo, por una conductora de Canal 22 que pues ya no trabaja ahí, que intentó burlarse de nuestros análisis y etcétera, pero bueno, adelante, ¿no? Adelante con esta libertad de expresión. Iván Pipe desde un principio tuvo pues la idea de venir aquí a Sin Censura, ya no ha regresado, lo tuvimos un par de veces, nos habló de su participación ahí en Latinus, nunca ha querido darnos su nombre completo, eso a mí me parece pues terrible, ¿no? No puede una persona vamos, llevar a cabo este tipo de planteamientos como los que hace Van Pipe desde el absoluto anonimato, ¿no? Claro, da su rostro, pero no da su nombre. Sabemos que se llama Luis Felipe, sé cuáles son sus apellidos, pero bueno, por ética periodística que yo sí tengo, no los voy a dar a conocer porque él a mí me lo pidió así. Si tú los quisieras dar adelante, ¿no? Tú eres también periodista, a ti no te lo pidió, a mí en lo personal, tú sabes perfectamente que existe la figura del secreto profesional y uno, bueno, pues efectivamente tiene que ser ético y moral en cuanto a ese tipo de circunstancias, cosas que ellos no son. En el caso de Víctor Trujillo, quiero recordarle a la audiencia que aquí en Sin Censura hace un par de años, la periodista, eh, la queridísima periodista López Medellín, aquí en Sin Censura, le voy a pedir a David que me recuerde su primer nombre, su nombre de pila, se me fue por ahora, no sé por qué, y yo pues la estimo tanto, la admiro tanto, esta querida compañera periodista de En un 2x3 Tamaulipas, exhibió con datos duros cómo es que Víctor Trujillo, Marta Olivia. La querida Marta Olivia López Medellín, exhibió aquí en Sin Censura como con datos duros, con todo el rigor periodístico, querido Ricardo, querido público consentidor, cómo es que Víctor Trujillo recibió una serie de prebendas por parte de políticos tamaulipecos para, vamos, a hacer mensajes, lavarle la cara, etcétera, en su personaje Víctor Trujillo, de Broso, vamos, exhibió los chayotes de Broso con todas las de la ley, una situación que, querido Ricardo, debió haber sido mostrado o debió haber sido parte de titulares en los medios de comunicación corporativos y que todos ignoraron, se pasaron de alto, pues porque todos ellos son una bola de chayoteros. Además de, como bien mencionas, bueno, pues es un tipo misógino, cobarde, que en algún momento decidió bloquear a cualquier crítico que pudiera tener y que, si me lo preguntas, me da la impresión de que Víctor Trujillo, si en algún momento enfrentara consecuencias por su mal actuar en los medios de comunicación, diría, no, pero a ver un momento, yo soy actor, yo lo que estuve haciendo fue una actuación, yo me dediqué al circo, yo soy un payaso, es lo que nos diría Víctor Trujillo, que pues en su momento, por cierto, fue el artista del doblaje que le dio pues la voz a Leono en los Thundercats en español. Pero bueno, ese es otro harina otro costal. Y la razón por la cual pues yo no puedo ver con mis hijitos Monsters Inc. No lo soporto, no lo soporto, de verdad tengo que ver Monsters Inc. en inglés con mis hijitos porque no lo soporto de verdad a este sujeto. Pero bueno, y por supuesto, como bien exhibes, al pseudo periodista
mejor conocido como Los Montajes, Carlos Loret de Mola, quien es probablemente uno de los sujetos más despreciables al hablar de lo mediático en México. El Junior, nieto de un gobernador priista de Yucatán, hijo de otro Junior al que nos aventaron como si se tratara de un verdadero periodista y político, y de eso no tiene nada Rafael Loret de Mola, el padre de este sujeto. Le digo otro Junior que en su juventud obtuvo un programa taurino cuando tenía alrededor de 20 años, que fue candidato a la presidencia municipal de Mérida, y que hoy, bueno, pues vemos sus desplantes típicos de Junior ya geriátrico. Bueno, pues es un Carlos Loret de Mola, señoras y señores, su hijito, que exhibe todo lo que está mal con los medios de comunicación y con lo público en México. Un sujeto que habría estudiado economía en el ITAM y que pues tan pronto se gradúa comienza a trabajar entre comillas en un medio que tenía el extinto y pues muy extrañado, muy admirado Ricardo Rocha, el finado Ricardo Rocha, para después, de buenas a primeras, entrar a Televisa como corresponsal de guerra, siendo muy joven, algo que Ricardo Sevilla y este su servidor como periodistas le podemos corroborar, no existe en la vida, no le dan una corresponsalía de guerra a un jovenzuelo, pues es un cargo que requiere de muchísima experiencia, pero bueno, aún así, se lo dieron a él, un verdadero corresponsal de guerra que es parte del equipo de Sin Censura, que es Jaime Hernández, un verdadero periodista. Nos cuenta este montaje, el primer montaje de Loretito, para que no se le olvide usted cómo es que le pagó a un tanque él y Televisa ahí en Afganistán, un tanque de la era soviética, para que él pudiera hacer su stand, o su stand-up, su reporte a cuadro, como si verdaderamente estuvieran disparando detrás de él, eran salvas, y lo hacían otros reporteros gringos, y bueno, pues hizo su primer montaje ahí, y de ahí se dedicó, perdone que lo diga así, al crimen periodístico, porque estableció montajes que destruyeron vidas, destruyó la vida de la ciudadana francesa Florence Cassé, del señor Israel Vallarta y de muchos otros, con la venia, con el apoyo de su gran amigo, Genaro García Luna, quien, por cierto, pues era su vecino ahí en Miami, Florida. Mire, Laura Barranco, quien fue su productora en Televisa, nos cuenta cómo es que en algún momento Carlos Loret de Mola, bueno, pues sí, llegó de una familia acaudalada, pero no tanto, no multimillonaria. Sí, pues es el nietecito de un gobernador de Yucatán, pero de eso a que se vuelva multimillonario como para tener un departamento en una de las torres más importantes de Miami, Florida, y que haya sido vecino de Genaro García Luna, eso es muy, muy distinto. Creo que el tema da para mucho, Ricardo Sevilla. Ayer que yo lo veía, dije, no, me diste mi mero mole. Es momento de exhibir este tipo de personajes. Sé que tenemos otro tema por ahí que ya va a comenzar la mañanera, pero quiero seguirte escuchando. La gente está muy enojada conmigo de que estoy monopolizando el micrófono. Perdóname, Ricardo. Pues no, no te preocupes, mi querido Toño, al contrario, es una charla, es una conversación. A mí me gusta mucho escuchar, yo creo que saco un gran provecho de escuchar el punto de vista de colegas, de amigos, y en tu caso siempre tengo un muy buen provecho de compartir micrófonos y espacio contigo, escuchar tus puntos de vista, tus análisis. Hay momentos en los que estamos de acuerdo y en otros momentos no estamos de acuerdo, y lo hemos externado. Ha habido polémicas y eso me parece muy, muy interesante. Entonces, no, público memorioso, no se exalte, no pasa absolutamente nada. Vamos a hacer este mismo ejercicio, yo diría, me lo propongo, con prácticamente todos los medios de comunicación de la derecha o de la supuesta izquierda, porque también hay periodistas de izquierda que se disfrazan y no lo son. A mí me vale un cacahuate si hay personajes a los que les gusta el dinero, que les gusta la lana y dicen, bueno, pues a mí me gusta el dinero y presento cartas credenciales como soy. No tiene por qué estarse escondiendo de nada. Si le gusta la lana, si le gusta el chayote, dígalo abiertamente. A mí me gusta la lana, a mí me gusta el chayote,
denme lana, estoy en este negocio, pues para vender pautas publicitarias. Pero no se disfrace como el caso de Van Pipe, como el caso de Loret, del payaso Broso, que decía, no, nosotros somos periodistas independientes. ¿Qué independientes van a ser? Siempre les gustó la lana. En el caso de Víctor Trujillo, se confeccionó un personaje que supuestamente era del barrio y en realidad le gustaba la lana, siempre le ha gustado la lana y ahí está. Hizo ese ejercicio de adular a propios y extraños en todas partes. Lo vimos apenas el año pasado y el año antepasado haciéndole la barba, una barba terrible al señor Samuel García, el gobernador, el gobernator que le dicen ahí en Nuevo León, y pues se conoce perfectamente quién es este personaje. Yo lo que quiero alertar es que no se trata de periodistas. Mire, yo no soy plomero, no me puedo, me parece una irresponsabilidad disfrazarme de plomero, de carpintero, de arquitecto, de doctor como Enrique Graue. Yo soy periodista y esto es mi oficio y es a lo que me he dedicado y no me gusta la charlatanería para nada, porque estos personajes no aceptan lo que son. Yo no soy un periodista, podría decir Carlos Loret de Mola, y lo que vengo a presentarle aquí pues es lo que me dice mi cuate. Yo estoy a favor de lo que dice mi cuate y tengo esta ideología, tengo este sesgo, mi corazoncito late hacia la derecha, pues allá ellos y suman la cabeza, pero que no engañen a la gente. Entonces, uno de los propósitos de estos ejercicios, mi querido Toño, es justamente darle a conocer las cartas credenciales de estos personajes, porque ellos las van a omitir. Entonces, no es periodista el personaje que esconde la información, porque lo vaya a afectar, porque vaya a afectar la reputación de sus patrocinadores, de sus jefes, del PRI, del PAN, de Movimiento Ciudadano y de todos esos con los que trabajan. Trabajan con Jorge Romero el año pasado y el año antepasado, estuvieron haciendo campaña a favor. Ahí estaba Jorge Romero, el líder del cártel inmobiliario, hoy presidente del PAN, en entrevistas a modo en Latinos. Ahí están los datos duros. Yo no estoy con cuentos. Este hilo usted lo puede ver en las redes sociales para que escuche con sus propias palabras qué es lo que estos personajes están diciendo y cómo se describen ellos mismos. Estoy aquí viendo porque yo no tengo prompter ni nada, por si Ceci me estuviera diciendo que ya casi va a empezar la conferencia mañanera, porque ese es el tipo de trabajo que nosotros hacemos. Mi prompter es este teléfono, ya está muy mal la cosa esta, mira, ya está destrozándose. Pero bueno, este es el prompter, no hay otra cosa. Entonces, ese es el tipo de periodismo que nosotros practicamos, mi querido Toño, y hay que decirlo con todas sus letras, pero estos personajes no lo van a decir. Entonces, como no lo van a decir, nuestra obligación moral, ética y periodística es decir, a ver, este señor es un fascineroso, este otro es un payaso, este otro es el titiritero, el que está de este lado, Olegario Vázquez Raña, Olegario Vázquez Aldir, Junco de la Vega, Manuel Arroyo y todos estos, Salinas Pliego, Azcárraga, etcétera, etcétera, y estos son simple y sencillamente los... ¿Dónde está mi...? Ya me lo quitaron. Ah, no, aquí está, mire. Son unos... Le voy a quitar el sombrerito porque si no se le va a quedar. Unos pinochos, son pinochos nada más. Bueno, este pinochito está muy bonito, mi querido Toño, pero estos son unos mentirosos. Aquí lo voy a dejar sentadito. Eso es lo que son, Toño. Mentirosos, pinochos. Sí, mira, más allá de mentirosos, como bien dices, también esconden la información, pero y mire, quiero citar a muchos de los miembros de Sin Censura. Aquí lo ha dicho también Francisco Cruz, querido Ricardo, Paco Cruz, como es que las acciones al menos de Carlos Loret de Mola sí ameritarían que enfrentara consecuencias penales de sus actos. Paco Cruz una y otra vez nos ha dicho que para él, en definitiva, Carlos Loret de Mola debe estar en la cárcel. Es que sí, ¿no? No solamente es la imagen del chayoterismo, de lo que está mal en los medios de comunicación en México, de lo que está mal en los nichos periodísticos en México, sino que
sus acciones han provocado serias problemáticas para nuestro país. La forma en la que ha tratado la información, en la que se ha convertido en una herramienta de las élites para la mentira, para la manipulación, electoral y política, por supuesto que tendría que conllevar a consecuencias penales. Y yo creo que pues esto tendría que ser considerado absolutamente por el pueblo de México. Fíjate, cuando analizábamos las pifias en el New York Times, pifias que son ancestrales, incluso hace más de 100 años, ¿no? De cómo es que siempre ha sido un periódico muy cuestionable en su actuar, racista, clasista, etcétera, etcétera. Destacábamos el caso de este periodista, bueno, este reportero que tenían, Jason Blair, creo que se llama, y que fue exhibido por realizar una serie de montajes en el New York Times a principios de la década del 2000. Ese es el ejemplo que ponemos nosotros en cuanto a comparativo para demostrar cómo es que incluso en un medio tan cuestionable como es el New York Times, que pues ha sido exhibido una y otra vez también por una actuación muy deleznable en cuanto a lo periodístico, incluso ahí en el New York Times corrieron a un personaje que fue sorprendido en montajes. No Mira, pudieron Toño, contentar a su reportero, pero en el caso de Carlos Loret de Mola, querido Ricardo, ahí siempre ha existido, Toño. lo ensalzaron, ¿no? No, siempre ha existido, siempre ha existido. Mira, ya me está dando aquí, qué luz tan fea, porque es que, fíjese, aquí está el sol. Es una cosa terrible. Aquí no hay un estudio. Entonces yo tengo dos lucecitas que ya no dan porque está entrando el sol acá. Y mire, si me asomo aquí, da el sol. Es una barbaridad. Este no es un estudio, este es un lugar donde ahí hay una ventana, entra el sol porque sale por el oriente que no les gusta, la peligrosa Iztacalco, la peligrosa Iztapalapa. Así es el periodismo que estamos haciendo. Yo ofrezco disculpas porque no tengo un estudio, pero usted me conoce de esta manera. Yo hago periodismo de esta forma y bueno, pues es un periodismo que yo no quiero que sea cercano a la gente. Es cercano a la gente porque así nació. Simple y sencillamente yo no me tengo que disfrazar de nada, al rato pasa de la basura, al rato pasa el tamalero, al ratito pasa el camotero y va a andar por aquí Pedro Ferriz correteándolo, todo ese tipo de cosas que yo no tengo que disfrazarme de absolutamente nada. Nada de nada. A mí lo que me indigna es que este tipo de personajes traten de disfrazarse de eso. Este tipo de montajes siempre han existido. El escritor, mi amigo, el escritor que todavía vive, nació en 1928, imagínese qué edad tendrá. Gonzalo Martré, Gonzalo Martré, él me lo dijo, una sección en una editorial de novelas del corazón. En el libro semanal y en la novela sentimental escribía una sección que se llamaba Ave sin nido. No mandaba a nadie ningún tipo de carta. Él las escribía, él las redactaba. ¿Sabe lo que hace Lorena Rivera, editora de opinión en Excelsior? Pues otra cosa. Vámonos a la mañanera.